Muy bien, vamos a tener un ejercicio. Entonces, vamos a tener como siempre tal vez un aparejo de algunos capacitores, ¿no? Que en algún caso se llegan a aparecer ya aparte de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Son similares en su desarrollo, son similares en su, no sé, resolución. Y lo que nosotros solo tenemos que hacer es terminar de resolverlos. A ver, esto parece extraño. Ahí, muy bien. Vamos a tener entonces una fuente de ingreso tal vez de unos 12 voltios, nada más. Tenemos un capacitor 1, un capacitor 2, 3, 4, 5. Bueno, esto no parece capacitor. Capacitor 6 y capacitor 7. Muy bien, tengo todos esos mis capacitores, entonces voy anotando tal vez los valores. Voy a decir que el capacitor 1, no sé, sea de unos 0,5 microfaradios, esto sea de 1 microfaradio. Y bueno, ya aquí voy a anotar la demás lista porque no me va a entrar ahí, ¿no? Capacitor 3, capacitor 4, capacitor 5 y capacitor 6 y por último el 7. Entonces aquí puedo tener valores, bueno, estábamos con 1, vayámonos con 4 micro, esta la pondremos que sea 2 micro, que sea de, bueno, el 5, que sea de unos, otra vez 4 micro, el 6 que sea de un 0,5 y el 7 va a ser de 1,5. Muy bien, entonces tenemos todo eso acá. ¿Qué es lo único que vamos a calcular? Entonces vamos a calcular la carga y la tensión en el capacitor número 4. También vamos a calcular la carga y la tensión en el capacitor número 2. Entonces vámonos con eso, ¿no? Con 2 y 4. En este caso no es nada más que hacer nuestro mismo procedimiento. Si nos pide que calculemos en un capacitor en exclusivo, pues entonces, y no nos pide, ¿no? En este caso tal vez hallar la capacidad total o equivalente. Aún así nosotros tenemos que hacerlo porque sabemos que eso es importante para que nosotros podamos resolver todo lo que necesitamos, ¿no? Porque necesitamos resolver el ejercicio, sabemos que en base a eso vamos a poder tener algún otro valor, entonces necesitamos poder encontrar esa capacidad equivalente o capacidad total en este caso, ¿no? Entonces, muy bien, a ver, vayamos resolviendo eso. Listo. Entonces, lo único que vamos a hacer es tal vez tratar de hacer un pequeño gráfico, ¿no? Para que así nosotros podamos intentar resolver. Entonces, acá nuestro siguiente gráfico partiría tal vez de este mis 12. Voy a tener mis 12 voltios. Los voy a dejar esto así, tanto mi capacidad 1, la capacidad 2. Aquí sí voy a hacer la unión. Y aquí también voy a tener una unión. Y finalmente esto viene y cierra así mi círculo. ¿Qué es lo que tengo? Capacidad 1, capacidad 2, capacidad 3, 4 y 5 y capacidad 6 y 7. En ambos casos, los dos estuvieran en paralelo, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es tratar de encontrar esa unión que nosotros hicimos de los capacitores. Entonces, ¿qué tenía el capacitor 3, 4 y 5? Me dice una sumatoria. Entonces, voy a sumar, ¿no? ¿Qué tengo? 3, 4 y 5. Tengo 4 más 2 y más 4. Entonces, por lo tanto, esto me dice que la capacidad 3, 4 y 5 nos dará el valor de 10 microfaradios. Muy bien, vamos con la siguiente, capacitor 6 y 7. Entonces yo tengo que el capacitor 6 va a ser igual a 0,5 y el capacitor 7 será igual a 1,5. Tengo entonces la capacidad 6 y 7, me indica que va a ser igual a 2 microfaradios. Ya tenemos entonces esos nuestros dos valores.
Nuestro gráfico quedó totalmente en serie, entonces lo que deseamos es de que pueda hacerse directamente tal vez en un solo capacitor, ¿no? Para hacerlo un poquito más extenso. Ahí estará mi capacitor y voy a tener mi fuente de ingreso de 12 voltios y mi capacidad equivalente. Entonces calculo 1 sobre mi capacidad equivalente va a ser igual a 1 sobre el valor de 1, 0,5, más el valor de 1 sobre 1, más la capacidad 456, 1 sobre 10, más la capacidad de 2, en este caso 6 y 7, que va a ser igual a 2. Tenemos todo esto y ponemos a la calculadora. Entonces, a ver, tengo el valor de 0.5, más tengo el valor de 1, más tenemos el valor de 1 sobre 10 y más tengo el valor de 1 medio. Aquí se me trabó todo. Ok. Más el valor de 1 medio. Muy bien, 0,5 más 1 sobre 1 más 1 sobre 10 y más 1 medio. Total me da el valor de 18 sobre 5 o 3,6. No lo pondré tal vez en decimal. 3,6. Si quisiera completar a mis dos decimales, lo pongo 3,60. ¿No? Así entrego mis respuestas siempre en base a dos decimales. Y por lo tanto, hago la inversa, mi capacidad equivalente, sabemos que va a ser igual a 1 sobre 3.60. Y vamos a tener nuestra capacidad equivalente o total, 1 dividido entre 3.60, 0.28. 0.28 microfaradios. Y tengo ese valor. No tengo esa respuesta a un principio. Lo que me pide el ejercicio es en el punto 2 y en el punto 4. ¿No? Entonces, hasta aquí sigue viniendo y siendo normal lo que nosotros ya hemos venido calculando hace muchos ejercicios, ¿verdad? Que nosotros tenemos que encontrar un equivalente porque en base a eso nosotros podemos terminar de hacer nuestros ejercicios. Hasta aquí me imagino que no hay ningún problema. Entonces vamos y tratamos de resolver nuestras incógnitas que serían en 4 y 2. En este caso, si revisamos nuestro gráfico, parece que nos conviene y está más sencillo poder resolver en 2, ya que como todo está en serie, bueno, este gráfico es el que nos ayudaría más, ¿no? Ya que todo está en serie, entonces vamos a tener ya ciertos valores para ese nuestro ejercicio. Entonces esto lo vamos a poner un poquito más para acá. Y bueno, vamos a ir recorriendo en caso de que necesitemos algún valor. No, vamos a hallar entonces para la capacidad número 2, ya que tal vez va a ser algo más fácil. Como todo está en serie, entonces yo puedo tener que el valor, en este caso, de mi carga en el punto 2 va a ser la misma que habrá sido en serie, ¿no? Entonces eso es lo que voy a tener. Y en serie, entonces, trato de calcular. Ya, entonces lo voy a poner acá. Mi capacidad total va a ser igual a mi capacidad en 2, perdón, a mi carga en 2. Por lo tanto, ¿a qué es igual el valor de la carga? Entonces, la carga me dice que va a ser igual al valor de la capacidad sobre el valor de la tensión o es multiplicado por la tensión. ¿Cuál es nuestro valor? ¿Es sobre o es multiplicado? Caso es multiplicado, ¿no? Entonces vamos a multiplicar mi capacidad total por el valor de la tensión total y eso me va a dar igual el valor de la carga en 2. Y como está en serie es la misma. Entonces la capacidad total 0.28 microfaradios por 10 a la menos 6 multiplicado por el valor de la tensión 12 voltios. Por lo tanto, la capacidad del 2, vamos a poner 0.28 por 10 a la menos 6 por 12. Entonces, esto da el valor de 3,36 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Esto en las unidades de coulombs. Entonces, lo que nosotros ya tenemos es el valor de la carga en el punto 2, ¿no? De esa forma, ustedes también pueden ir optimizando
el desarrollo de sus ejercicios. Obviamente dando ciertas características o condiciones indicando que un valor es idéntico al otro, ¿no? Entonces ya con eso, pues el ejercicio se nos puede hacer más corto en la resolución, nos evitamos algunos pasos para que nosotros podamos escribirlos, nos ahorramos algunos segundos valiosos que nos pueden servir para una revisión de nuestros resultados. Entonces, tengo acá mi resultado. Ahí lo tengo. Y necesito entonces calcular lo que me falta, ¿no? El valor de la tensión tal vez en el punto 2, ya que todos estamos calculando para el punto 2. Entonces, el cálculo de la tensión en 2. ¿A qué va a ser igual? Agarro y despejo mi ecuación tal vez de acá, ¿no? Va a ser igual a la capacidad en el punto 2 sobre, perdón, a la carga en el punto 2 sobre la capacidad en el punto 2. Reemplazo mis valores. La carga en el punto 2 es 3,36 por 10 a la menos 6. Y la carga, perdón, la capacidad en el punto 2 me dice que es de 1. 1 microfaradio. 1 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, entonces la tensión 2. Esto lo dividimos entre 1 por 10 a la menos 6 y nos dice que va a ser igual solo a 3,36, ¿no? Aquí lo podríamos haber simplificado estos dos de acá. Por 10 a la menos 6 se va con por 10 a la menos 6 y 3,36 dividido entre 1 nos va a salir solo 3,36, en este caso, voltios. Y tenemos nuestra segunda respuesta, pero de nuestro primer inciso, como diríamos, ¿no? Entonces el inciso A vamos a ponerlo. Perdón, en este caso del inciso B, ¿no? Los dos valores del inciso B. ¿Qué más nos falta? Nos falta ahora la capacidad en el punto 4, pero si recordamos o revisamos nuestro gráfico, la capacidad en el punto 4 todavía está inmerso con 3, 4 y 5. Está en medio de ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar tal vez en esta parte. Entonces, como todo estaba en serie a un principio, yo también podemos, bueno, vamos a poner, ¿no? Para la capacidad 4. Como todo está en serie, lo que podemos hacer es decir que nuestra capacidad total es igual a la capacidad 3, 4 y 5. Y como la capacidad total, que era igual a la 2, nos salió de 3,36 por 10 a la menos 6 coulombs. Ya tengo esa capacidad, entonces lo que necesito es tal vez calcular solo en el punto número 4. Entonces, para eso, ¿qué me hace falta? Me hace falta tal vez el valor de la tensión en 3, 4 y 5. Entonces, calculo. Entonces, tensión en 3, 4 y 5 va a ser igual al valor de la capacidad, perdón, al valor de la carga sobre el valor de la capacidad. Reemplazo los valores. 3,36 por 10 a la menos 6 dividido entre el valor de nuestra carga, perdón, de nuestra capacidad 456. Y si no me equivoco, nos salió el valor de 10, ¿no? Acá lo tenemos. Entonces, eso lo vamos a poner acá. Tengo el valor de 10 por 10 a la menos 6. En este caso también puedo hacer lo mismo, ¿no? Simplifico estos dos y tuviera 10, perdón, 3,36 dividido entre 10. Por lo tanto, la tensión 3, 4 y 5 nos va a salir el valor de 33,6. ¿Qué cosa? Voltios, a ver. ¿Estamos bien? ¿Esa división? ¿Qué dicen? 3,36 dividido entre 10. Bueno, ya sería por 10 a la menos 7 en este caso. No, perdón, claro, sería al revés. 0. Como estamos dividiendo inferior, el 0 aumenta. 0,336. Bueno, eso nos saldría de los contornos decimales que está manejando la calculadora. Eso sería en la tensión, pero todavía no es nuestra respuesta, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es solo en el punto número 4. Pero aquí, como sabemos que en paralelo todo es lo mismo para la parte de tensión, entonces decimos que la tensión en 4 es igual a 0,336 voltios. Y listo, tenemos nuevamente otro resultado.
para nuestro ejercicio, ¿no? Ya tengo la tensión en el punto 4. Lo único que nos hace falta es el valor de la carga en el punto 4. Voy a hacerlo acá abajito. Entonces, la carga en el punto 4. ¿A qué va a ser igual? Me dice que tiene que ser igual a la capacidad en el punto 4. Mi capacidad en el punto 4 me dice que es igual a 2 microfarads. Entonces, anoto. Tengo, se salió la reglita. Tengo el valor de 2 por 10 a la menos 6, ahí estará mi carga, por el valor de la tensión, 0,336, y el valor de la carga en el punto 4, entonces nos va a dar ese valor. Voy a tener 2 por 10 a la menos 6 por 0,336. Y el resultado me sale 6.72. Okay, me va a dejar poner 6.72 por 10 a la menos 7. ¿Qué cosa? Coulombs. Entonces siempre coloco su unidad a mi ejercicio o a la respuesta que yo estoy obteniendo. Muy bien, entonces con eso hemos calculado lo que nos estaría pidiendo el ejercicio, ¿no? Que nosotros podamos calcular tal vez en un punto 4 y en un punto 2. A ver, ahí ingresaría en primer plano. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta respecto al ejercicio? Si es que no es así, o bueno, mientras copian, si es que les sale alguna duda o consulta, pues la hacen conocer. En este ejercicio, lo que nosotros también necesitamos hacer, bueno, va a ser calcular tal vez en algún caso algún capacitor en exclusivo también, ¿no? Pero ya podemos darnos tal vez un capacitor equivalente. A ver, vamos a ver si nos sale positivo o negativo también, ¿no? Nuestro capacitor equivalente que sea de unos 0,32 microfaradios. Bien, entonces vamos a tener una fuente de ingreso de unos 110 voltios. Y entonces lo que vamos a hacer tal vez va a ser la nota de nuestros capacitores, ¿no? Capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, capacitor 4, capacitor 5, capacitor 6, 7 y capacitor 8. En este caso, a ver, vamos a tener todos a excepción, a ver, vamos a suponer que el capacitor 7 no lo tenemos. Van a intentar calcular el valor del capacitor 7. ¿Qué más? Necesitamos la lista de valores de los capacitores, ¿no? Capacitor 1, 2, 3, 4, 5. Necesitamos valores para estos, pues vamos a darnos los valores. A ver, que vayan siendo tal vez números no tan extensos. En este caso que sea de unos 4 microfaradios, 3 microfaradios, 0.2, 0.8 y que sea de unos 5 microfaradios. Muy bien, ya tengo esa lista. Necesitamos tal vez el 6 y el 8 más. Entonces voy a poner acá capacitor 6 y capacitor 8. Entonces mi capacitor 6 que sea de unos, a ver, nos faltaría de unos 2 microfaradios y 1 microfaradio. Muy bien, entonces tenemos eso. Entonces una de las incógnitas va a ser calcular la capacidad en el punto 7. Otra incógnita, esta me la van a hacer ustedes. Otra incógnita va a ser igual a la carga y tensión. En este caso, que sea tal vez en el punto número 3. Y la carga y tensión, no, bueno, solo que sea tensión en este caso. Bueno, solo carga en el punto número 5. No, bueno, carga en el punto número 5. Y tensión en el punto número 2. Tengo 3, tengo 5 y tenemos 2. Muy bien. Entonces vayan resolviendo por favor este ejercicio.
Ahí tienen todos los valores, lo poco que se nota de nuestro gráfico un poquito descuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver y ver cuál es la capacidad que yo quisiera añadir. Bueno, vamos a suponer primero que nuestra capacidad 8 estaba ahí en serie y yo quiero esta convertirlo en paralelo. Pero ¿cuánto tendría que ser esa capacidad que yo debo añadir para no modificar mi fuente de ingreso? En este caso, seguir trabajando con 110 voltios. Entonces, para seguir teniendo esa operación de 110 voltios, ¿qué capacidad yo debo añadir en ese punto de forma de paralelo? Y además, calcular la capacidad y tensión en el punto 3 y calcular solo la carga en el punto 5 y calcular solo la tensión en el punto 2, ¿no? Ahí tenemos la lista de nuestros capacitores, capacidad 1 de 4 microfaradios, capacidad 2 de 3 microfaradios, capacidad 3 de 0.2 microfaradios, capacidad 4 de 0.8 microfaradios, capacidad 5 de 5 microfaradios, capacidad 6 de 2 microfaradios y capacidad 8 de 1 microfaradio. Capacidad equivalente, estamos poniendo de 0,32 microfaradios. Esperemos que no nos salga negativo, pero veamos a ver cómo resulta entonces este ejercicio. Entonces, esas respuestas me las pueden hacer llegar, ya saben, mandándole una fotito mediante el chat, si es que están en un computador, y si es que están desde su celular o una tablet, no sé, mándenlo directamente al chat, ¿no? Escriban. Capacidad 7 igual a tantos, carga 3 tantos, tensión 3 tantos, de esa manera, y así vamos a poder obtener nuestros resultados. Bien, cualquier duda o consulta, entonces me escriben o, bueno, o activan Profe, lo que podamos hacer. Dime. si no me equivoco, falta una carga, la 7. Sí, sí, sí. Esa es la que tienen que calcular. ¿Cuánto valdría la 7? Y luego en base a eso pueden terminar de calcular la carga y, perdón, capacidad de tensión 3. Ok, listo. Entonces vayamos haciendo. En este caso, como ya tengo una capacidad equivalente, lo que yo puedo hacer tal vez es directamente en base a eso y tal vez tratar de calcular, ¿no? Pero tengo que hacer algunas modificaciones todavía en mi ejercicio para intentar calcular tal vez un valor. Entonces, ¿qué es lo que podría tener? Mi siguiente gráfico tal vez sería la capacidad 1, capacidad 2, aquí tuviera tal vez capacidad 3 y 4 en conjunto. Continúo con la capacidad 5. Ya puedo tal vez doblar. Capacidad 6. Y finalmente la capacidad 7 y 8. ¿No? Tendrían que estar ahí, juntas. Y tengo mi fuente de ingreso. Entonces, hasta ahí. Bueno, y aquí serían mis 110 voltios. Teniendo eso, entonces, ¿qué es lo que yo hago? 1 sobre la capacidad equivalente, que en este caso es 0,32, va a ser igual. Bueno, necesitaría primero las agrupaciones, ¿no? ¿Cuánto me sale? Tengo la capacidad 3 y 4, que va a ser igual. A ver, 3 y 4, 0,2 más 0,8 me da 1 microfaradio. ¿Qué más? Tengo la capacidad 7 y 8. Lo dejo tal vez todavía así agrupado, aunque conozco el valor de la capacidad 8. Entonces, pues lo puedo dejar tal vez así. Esa va a ser parte de mi incógnita. Entonces, siguiente gráfico que yo pueda resolver, voy a subir un poquito más, ya será tal vez con una capacidad equivalente. Tengo mi fuente de ingreso de los 110 voltios y quisiera hallar solo directamente un capacitor. Entonces, mi capacitor equivalente, que también conozco el dato. Entonces voy a poner 1 sobre, ahora sí necesito el valor de mi capacidad equivalente. Me dice que es 0,32. Entonces 1 sobre 0,32 va a ser igual a 1 sobre la capacidad 1. Me dice que es 4. 4 más 1 sobre la capacidad 2 me dice que es 3, más 1 sobre la capacidad 3 y 4, que en este caso sería 1, más 1 sobre la capacidad 5,
que es 5, más 1 sobre la capacidad 6, que es 2, y más 1 sobre la capacidad, en este caso, que va a ser la unión de 7 y 8. Entonces, todo lo demás lo mando al otro lado y voy a tratar de obtener el resultado, ¿no? Se me van a ir con negativo. Entonces, voy a tal vez intentar ponerlo directamente en el calculador. Y tenemos 1 sobre 0.32, esto será menos un cuarto, menos 1 sobre 1, menos un quinto, menos un medio. ¿No? Entonces tengo todo eso. Un cuarto, un tercio, 1, un quinto y un medio. Esos son los que pasan al otro lado. A ver, ¿cuál me faltaría acá? Creo que me falta el valor de un tercio. A ver, tengo un cuarto, un tercio, 1 sobre 1, un quinto y un medio. Muy bien. Poniendo todo eso todavía me da en positivo. Utilizaré los 0.84. Entonces voy a tener acá y voy a decir que 0.84 es igual a 1 sobre la capacidad 7 y 8. Invierto estos mis valores, ¿no? Entonces quiero que capacidad 8 esté en la parte superior, bueno, 7 y 8. Y voy a poner 1 sobre 0.84. Y esto me va a dar como resultado. Entonces voy a poner 1 dividido entre 0.84 me da el valor de 1.19. Hasta ahí no sé si tenemos alguna duda o consulta. Esto sería la capacidad, ojo, 7 y 8. Todavía no he calculado la capacidad 7, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es tal vez volver acá y como los dos estaban en paralelo, entonces la suma de uno más otro me tiene que dar ese valor. Entonces yo puedo decir acá abajito, ¿no? Que capacidad 7 y 8 es igual a la capacidad 7 más la capacidad 8. Entonces eso es lo normal. Conozco la capacidad 8, conozco la capacidad 7 y 8, entonces voy a restar la capacidad 7 y 8 menos la capacidad 8 me dará igual al valor de la capacidad 7. Por lo tanto, la capacidad 7 va a ser igual a 1.19 menos 1. Entonces, por lo tanto, la capacidad 7 va a ser igual a 0.19 microfaradios. Entonces, hasta aquí tengo ya el valor de esa mi respuesta. ¿Alguna duda o consulta? Profe, Dígame. ¿ese 0,19 se podría redondear a 0,2? Déjame ver, en este caso, tal vez no, ya que sale 1.190476. Ahora el 0.84, veamos, ¿no? Sale 0.8416. A ver, no parecería ser tan redondeable. Ese es el detalle. A ver, 120 sobre 101. 120 dividido entre 101. No parece ser tan redondeable que digamos, ¿no? Entonces, tal vez ahí un poquito estaríamos tropezando. Pero a ver, hasta aquí. Vamos a ver qué respuestas tengo. Vamos a revisar. Entonces me dicen que la capacidad 7 es menos 6.32. Bueno, de ahí ya lo fallaron. Capacidad 7, 1.184. Puede ser, ¿no? Ya que en nuestro caso solo tal vez nos salió ese valor. 18.4. Bueno, me dicen 0.184. Ya, podría ser en este caso. ¿Quién es este estudiante? Señorita. Ya, muy bien. Luego alguien me manda capacidad 7, 6.31. No, ahí muere su trabajo. Capacidad, y aquí no me mandó. Bueno, ya continúa haciendo el proceso. ¿No? Y a ver. Ok. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí para que al día siguiente continuemos. ¿Ok? Entonces, los estudiantes que me han mandado, los tengo, pero algunos ya han sido descartados. Solo me faltaría aquellos que me han mandado tal vez en archivo. Voy a intentar descargarlos para que nosotros podamos revisar. Muy bien, jóvenes y señoritas, entonces eso sería todo por el día de hoy.
y nos estaríamos reencontrando en nuestra siguiente clase.